Hemos llegado al día 232 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Hoy día terminamos de leer otro fascinante libro de la Biblia que sería el número 27 de nuestro recorrido cronológico, encontrándonos en el libro de Habacuc con sus 3 capítulos. Su nombre significa abrazo. Él fue profeta en el reinado de Judá que ahora ha caído frente a Babilonia cuando capturó Jerusalén. Se cree que Habacuc vivió durante los reinados de Josías y Joacim en medio del declive moral, la injusticia, idolatría y el auge del imperio babilónico, presenciando su creciente poder. Se piensa que fue contemporáneo del profeta Jeremías. Y ya entendemos por qué. Gracias por acompañarnos a visitar Habacuc. Si este audio fortalece tu fe, te ayuda a entender mejor la Biblia, danos un me gusta, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que necesita oír este mensaje hoy. He encontrado interesante notar que Habacuc es una cruda, honesta y personal conversación entre un profeta frustrado y un Dios justo, soberano y perfecto. A diferencia de otros libros proféticos, no es Dios quien se dirige a la gente de Judá directamente, y quien inicia la conversación es Habacuc. Te invito a abrir tu Biblia y desmenucemos juntos Habacuc capítulo 1. Versos del 1 al 4. Habacuc, al observar el mundo en que vivía y examinar la situación de la época, ve injusticia, violencia, desigualdad increíbles que parecían nunca ser juzgadas y esto lo irritó mucho. Su primera pregunta es: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo clamaré sin respuesta? ¿Por qué no haces algo? Parece que Habacuc ha escuchado algunas de nuestras preguntas que nos hacemos de vez en cuando. Habacuc, angustiado por la violencia y la injusticia en Judá, cuestiona la aparente indiferencia de Dios. Se siente ignorado y perplejo por el silencio de Dios en medio de la agitación circundante. Versos del 5 al 11. La respuesta de Dios no fue lo que Habacuc esperaba, porque pensó que Dios estaba extrañamente silencioso y ausente. Pero la verdad era todo lo contrario. De hecho, la respuesta de Dios lo deja boca abierto. Porque Dios ya estaba levantando a la nación de Babilonia para que se enfrentara a Judá, y esto fue una auténtica bomba para él. Habacuc conocía a los babilonios, había oído historias y había visto. Y Dios mismo los describe como un pueblo feroz, despiadado, temible, veloz y devorador, inclinado a la violencia extrema. Bueno, esto no estaba ayudando a Habacuc a calmarse, y lo que más desconcertó a Habacuc fue que Dios le iba a usar a ellos precisamente para juzgar a Judá. ¿Cómo podía Dios usar a una nación tan impía? ¿Por qué haría eso? Versículos 12 al 17. Habacuc procesa lo escuchado y reconoce la naturaleza eterna y santidad de Dios. Pero le cuesta conciliar esto con el plan divino de usar a los malvados babilonios para castigar a la impía Judá. Compara a los babilonios con un pescador que recoge su pesca, despiadado e incansablemente destructivo. Como Habacuc conocía y comprendía el carácter de Dios, le preocupaba más que nunca por qué Dios juzgaría a la irreverente Judá usando a la malvada nación de Babilonia. Movámonos a Habacuc capítulo 2, versos del 1 al 3. Después que Habacuc consultó a Dios sobre su problema, ahora se prepara para escuchar la respuesta de Dios. Él esperaba en Dios esta respuesta. Dios le asegura que la revelación llegará sin duda, aunque parezca aparentemente demorada. Versos 4 y 5. Dios contrasta la actitud de los babilonios venideros con la gran necesidad de su pueblo. Dice que los babilonios son engreídos y arrogantes. Su codicia y descontento los lleva a una inquietud e insatisfacción constantes. Siempre necesitan tener más. En contraste, los justos, dice Dios, vivirán por fe.
Los que están en el mundo nunca descansan. Los que están en Cristo pueden descansar aunque todo caiga a su alrededor. A la luz de la inminente destrucción de Judá en los tiempos de Habacuc, esta palabra de vivir por fe cobra un profundo sentido e importancia. Una fe viva y confiada que toma en cuenta a Dios y dice: gracias, Cristo, eres todo lo que necesito. Desde el verso 6 hasta acabar el capítulo describe 5 ayes específicos para los malhechores. Versos 6 al 8, el primer ay es contra quienes se enriquecen con medios injustos. Versos del 9 al 11, el segundo ay es contra quienes construyen su casa con ganancias injustas. Versos 12 al 14, tercer ay contra quienes construyen una ciudad con derramamiento de sangre. Versos 15 al 17 es contra quienes arruinan a sus vecinos. Versos 18 al 20 es contra los idólatras. Cada ay concluye con la certeza del juicio de Dios y la promesa de la justicia final. Y nos movemos a desmenuzar el capítulo 3. Dios dio los 5 ayes para mostrarle a Habacuc que no ignoraba los pecados que ocurrían en el mundo y que se había fijado un tiempo para el juicio y la recompensa para estas acciones. Versículos 1 y 2 del capítulo 3 del libro de Habacuc. Habacuc inicia el capítulo con una oración implorando a Dios que reavive sus obras y las dé a conocer y que en su ira recuerde su misericordia. Interesante que el avivamiento requiere juicio. Versos del 3 al 15. En estos versículos describe una visión de Dios en su esplendor y poder. Relata las obras de liberación pasadas de Dios, utilizando imágenes poéticas y dramáticas. Retrata a Dios como un poderoso guerrero que sale a salvar a su pueblo. Versos 16 al 19. A pesar del peligro eminente, la fe de Habacuc permanece inquebrantable, tiembla ante la visión que ha tenido, sintió que se desplomaba. Esta respuesta física demuestra su temor. Sabía que el juicio de Dios vendría para su pueblo en su época. Estos pensamientos llenaron su corazón y sus labios de temblor. Sin embargo, se registra una de las declaraciones de fe más asombrosas y hermosas que se encuentra en las Escrituras. Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc decide regocijarse en el Señor y gozarse en la salvación de Dios, afirmando que Dios es su fortaleza. Hasta aquí el resumen de hoy, amado oyente. Revisemos los actos y acciones de Dios mostrados en los textos de hoy. Dios responde las quejas de Habacuc. La respuesta viene en forma de profecía. Revela que usará a los perversos caldeos como instrumento de juicio por la impiedad de Judá. Le recuerda a Habacuc de su sabiduría, su fuerza y su triunfo final sobre los malvados, que aunque parezca que los impíos prosperen, no escaparán de su juicio. Como respuesta al aparente silencio, Dios declara que el justo vivirá por fe. Anuncia juicio contra la arrogancia, violencia e idolatría. Se revela como Dios poderoso que gobierna sobre las naciones, que trae salvación a su pueblo y cuyo poder llena la tierra. Él es digno de confianza en medio de su aflicción. Dios hace que Habacuc se sobrecoja ante la visión de su poderosa presencia. Preguntémonos, ¿qué nos enseña Dios con estos actos? Él da inesperadas respuestas a nuestras oraciones. Él es soberano sobre toda situación inesperada, no deseada e impredecible de la vida. ¿Cómo responder a Dios? Tal como Habacuc. Cuando las cosas no van bien, cuando tu fe es expuesta, confía en Dios,
regocíjate en Él, regocíjate en su salvación. Estás invitado al banquete de mañana. Regresamos al libro de Jeremías, capítulos 41, 42, 43, 44 y 45. Enfocados en Jesús, Centro Bíblico y Librería Bíblica nos ayudaron a condimentar este resumen. Cuéntame, ¿qué parte del libro de Habacuc te pareció más interesante? Te leo en los comentarios abajo y me despido recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.